Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a empezar con músculos suboccipitales, ¿sí? Acá, como ven, tenemos una vista posterior del cuello, el occipital, ¿sí? Y cuando hablamos de grupo suboccipitales hablamos del plano profundo, de los músculos del cuello, y como verán son 4 músculos muy pequeños, pero potentes. Digo 4 porque tenemos 4 de un lado izquierdo y 4 del lado derecho, ¿sí? Si vemos de manera lateral, ahí se puede observar bien la lordosis cervical, el ligamento cervical, ¿sí? El posterior, y el ligamento nucal, en este caso, y podemos ver eh, la posición de la cabeza. Claramente acá le falta toda la parte anterior del cráneo, cuyo peso tendería a llevar la cabeza hacia la caída hacia adelante, como que el mentón tendría que estar cayéndose hacia el pecho en la medida que estos músculos no estarían funcionando adecuadamente. Pero por suerte los tenemos ahí, tensos y fuertes, para mantener nuestra cabeza erguida, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver otra vez a los músculos. Tenemos por un lado 2 rectos, que es el recto posterior menor, porque es más pequeño, y el recto posterior, ¿dónde está? El recto posterior mayor, ¿sí? Que es más grande. Fíjense que los rectos son rectos, ¿sí? Uno va del tubérculo posterior de la apófisis espinosa del atlas al occipital, y el otro va de la apófisis espinosa del axis también al occipital. Por otro lado tenemos los 2 oblicuos, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. El oblicuo mayor va de la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas, y el oblicuo menor va de la apófisis transversa del atlas hasta el occipital. De esta manera tenemos ahí definido origen e inserción, o inserción proximal y distal, de los 4 músculos, ¿sí? Cuyas funciones son bastante complejas y sinérgicas, es decir, se van combinando entre sí las funciones para, por un lado, mantener la cabeza en extensión, erguida, pero por otro lado, son los que favorecen la estabilización de la cabeza en los movimientos de inclinación, de rotación, ¿sí? Y por supuesto de flexo-extensión. Son músculos, como decía, pequeños y son los responsables de mantener erguida la cabeza, pero al mismo tiempo pueden fatigarse, con lo cual empiezan a tomar funcionalidad otros grupos más externos, o más bien más superficiales, para cumplir esa función, y en lo que termina llevando a una fatiga muscular muchas veces, ¿sí? Así que bueno, por ese lado tenemos los suboccipitales, y ahora vamos a ver el plano de los esplenios, que lo vimos en otra ocasión, ¿sí? Que acá tenemos el esplenio de la cabeza, ¿sí? Y el esplenio del cuello, o cervical. Fíjense cómo se inicia a nivel de las apófisis espinosas, ¿sí? Y cómo el del cuello termina en las transversas cervicales, y el esplenio de la cabeza termina a nivel occipital, favoreciendo también la extensión, como les decía hace un rato, de la cabeza, ¿sí? Ahora, como se sabe, a nivel de las apófisis transversas, siempre que tengamos inserciones musculares a ese nivel, su tracción muscular va a favorecer una inclinación del cuello en esa dirección, ¿sí? En este caso, si yo tracciono hacia abajo, no solo va a haber una inclinación, sino que va a haber una extensión y una rotación del cuello, ¿sí? De esta manera, ahí tenemos el grupo más superficial en relación a los suboccipitales, que hace referencia a los esplenios, ¿sí? Y por otro lado, al mismo nivel, tenemos el elevador de la escápula, ¿sí? Es este músculo que vemos acá, ¿sí?
El elevador de la escápula va a estar un poco, sí, al mismo nivel, ¿sí? Y se llama elevador de la escápula justamente porque eleva la escápula, pero también lo podemos conocer como angular del omóplato, y justamente ¿por qué? Porque tiene inserción en el ángulo supramedial de la escápula, en el ángulo de la escápula. Y de ahí va a llegar a las apófisis transversas, ¿sí? Fíjense, de las vértebras cervicales 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? De este modo, es un músculo que también inclina el cuello, y si el cuello es punto fijo, eleva la escápula. Lo cierto es que es un músculo que suele fatigarse con facilidad, muchas veces por tener el cuello, o mejor dicho, los hombros levantados sin darse cuenta, ¿sí? Cuestiones de tensiones posturales que generan fatiga muscular, generando dolor o molestias en esa zona, ¿sí? Pero es interesante comprender cómo se van superponiendo los grupos musculares y cómo las funciones no están dadas por un solo músculo, sino que son grupos musculares que trabajan en sinergia, ¿sí? Acá tenemos el músculo más superficial, que es el trapecio, cuyas inserciones las podemos encontrar a nivel del cráneo, a nivel occipital, ¿sí? A nivel clavícula, escápula, en la espina de la escápula, ¿sí? En las apófisis espinosas a nivel cervical y dorsal. Es un músculo bastante voluminoso, más que nada en cuanto a su extensión, y tiene funciones de elevación de hombro, tiene función de extensión de cabeza, de inclinación de cabeza, de rotación de cabeza, ¿sí? Tiene función de estabilizar, por así decirlo, la escápula, aunque la mayor función de estabilización de la escápula está dada por el serrato mayor, pero ayuda un poco al descenso de la escápula, siempre y cuando el punto fijo sea a nivel dorsal, ¿sí? Así que de esta manera tenemos ese grupo posterior del cuello ya descrito, ¿sí?